Está aquí Eva García. Eva, buenas noches. Buenas noches. A ver, no te voy a preguntar quién ganó el debate, o sí. ¿Mejor vemos 1-1? Mejor vemos 1-1. Vale, vamos a hablar de Pedro Sánchez. ¿Cómo le viste en el debate? Él quiso presumir de gestión de la economía en un momento político tremendamente complicado, porque llevamos toda la semana, los últimos 15 días, para arriba y para abajo con la ley del sí es sí. Es decir, estaba tocado y este debate era una oportunidad para él, para cambiar el paso, para cambiar la agenda política de este país y hablar de otra cosa, de la economía. Por eso anunció la subida del salario mínimo. ¿Tú le has visto que se lo cree, que nos lo hace creer? ¿Cómo has visto a Pedro Sánchez? He visto tres Pedro Sánchez. He visto el Pedro Sánchez que sale con su argumentario preparado, que es lo que le da tranquilidad siempre. El discurso inicial en el que anuncia la subida del salario mínimo y demás. Ahí está, y adelante. Ahí lee muchísimo, tiene la cabeza baja todo el tiempo porque está leyendo y lee bien y acompaña bien con sus manos, pero todo eso es consciente y preparado. Aunque no nos mire. Aunque no nos mire. Lo de no mirar es porque ha tenido que leer más de la cuenta. O sea, no, gesto ahí que le vemos hacia abajo. Sí, no le permitía poder seguir el discurso sin ir siguiendo las líneas. Luego teníamos el Pedro Sánchez que escuchaba la réplica y el Pedro Sánchez que luego replicaba. Escuchando la réplica de Alberto Núñez Feijóo, ¿cómo has visto ahí a Pedro Sánchez? En la primera réplica le he visto muy disgustado, le han salido microreacciones. ¿Pero tú crees que era real? ¿Estaba disgustado? Sí. ¿Le estaba molestando lo que le Sí, estaban es que diciendo? justamente las microreacciones que he visto son de tipo no consciente, son las que no se pueden controlar y no se pueden fingir. Además, normalmente Pedro Sánchez tiene la costumbre de aparecer desinteresado. De hecho, le ha tenido que llamar la atención Feijóo porque está siempre enredando con sus cosas o viendo el móvil. Consigue cortar la atención con la persona que habla. Pero en esta ocasión ha estado bastante más atento de lo que suele estar. Y ahí es donde le he visto todos esos gestos de malestar y en concreto en distintos puntos. Por ejemplo, cuando Feijóo ha mencionado Marruecos, se han producido gestos de cierre, cambios de posición en silla, que tienen que ver con poner barreras. Cuando se ha hablado de la parte, cuando Feijóo le ha dado, por ejemplo, la réplica económica, que ha sacado los gráficos, ahí ha tenido unos autocontactos en el rostro muy significativos, porque tienen que ver con estoy tocado, esto me toca y no me cuadra. O sea, le preocupa la economía, le preocupa Marruecos. Y no lo tenía tan preparado. O sea, le ha sorprendido la réplica de Feijóo. No esperaba que le tocase en esos puntos, por lo menos de la manera que lo ha hecho. Ese es el segundo Pedro Sánchez que hemos visto. Y el tercero, cuando sube a la tribuna a responder, estaba enfadado. Eso es. Ahí hay un Pedro Sánchez que se bifurca. Mira, ahí lo tienes, ahí, con un gesto mirándole muy enfadado. Empieza con microreacciones que son de ira de verdad. Cuando le ha dicho... Primero ha empezado con una ira curiosa, porque ha dicho, yo no pretendía decir que las comunidades autónomas no lo están haciendo. Ha salido con una microreacción en el labio que estaba dirigida a sí mismo, es decir, se ha dado cuenta de que ha metido la pata al echar toda la carga a las comunidades autónomas. Pero luego sí que ha tenido unos gestos de agresividad muy fuertes al inicio de la réplica. Luego, ¿qué ocurre? Vuelve el Sánchez de argumentario. Entonces, el Sánchez de argumentario vuelve a sus notas, vuelve a coordinar la voz de una manera que parece que todo es muy lógico y termina siempre con un en fin. Su zona de confort, ¿no? Eso es. Vale, ese es Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ya no era la primera vez, es decir, que ya se van cogiendo ambos un poquito la medida. Desde fuera daba la impresión de que ya estaba más cómodo, ya no estaba como un pulpo en un garaje, por decirlo en términos muy coloquiales. ¿Tú le has visto más cómodo, más centrado en su sitio o no? Sí, totalmente. Le he notado nervioso justo al subir a la tribuna la primera vez. La voz, lo típico, pero eran matices, la voz un poquito más acelerada, se ha trabado alguna vez, ha necesitado beber agua antes, que son los nervios de ir a hablar en público o de enfrentarse a un tema que sabe que es importante para él. Pero en cuanto han pasado los primeros minutos, se ha tranquilizado y yo lo que he visto ha sido un Feijóo muy sólido, con un lenguaje corporal que acompañaba exactamente al discurso que estaba haciendo. Se ha apoyado en el papel, pero no ha tenido que leer como Sánchez. Iba siguiendo una pauta y hablaba y estaba convencido de lo que decía, sus gestos le acompañaban. O estaba muy bien preparado o hay esa parte de convicción personal. ¿Ha habido un único Alberto Núñez Feijóo durante todo el debate o has visto varios también? Sí.
He visto un Núñez Feijóo, el mismo Núñez Feijóo... Que ya se ha metido en el papel que le corresponde. Y de hecho me ha sorprendido lo bien que ha aguantado mientras que le hacía la réplica a Sánchez, que le provocaba y que era incluso... Hablándole de rato, hablándole de Zaplana, en fin, hablando de los tiempos pretéritos. Y ahí ha llegado el líder templado, ¿no? Como se ha definido en alguna ocasión. ¿Controla bien la gestualidad? ¿El cara de póker? No es que la controle, es que es así. O sea, cuando no está tan tranquilo se le nota, pero cuando tiene ese poso o esa calma interior también la transmite. Entonces no le estaba afectando personalmente nada de lo que le estaba diciendo Sánchez. Al contrario, se sorprendía, decía, pero... O sea, eran gestos de, pero... ¿Qué está diciendo? O sea, sangre fría total y absoluta, de esto no va conmigo. Sí, y esto no es cierto, también, ¿no? Esto no es cierto, me estoy desconcertado. No sé por qué lo dice, pero no le afectaba, o sea, conseguía mantener el temple sin irritarse. Cosa que no ha ocurrido. Sánchez y Calviño sí que ha habido algún momento en el que corporalmente sí que han perdido los papeles. Con algún comentario de Feijóo, sobre todo en el tema económico, se les ha ido. Y enseguida han ido a mirar en los papeles, por eso creo que les ha sorprendido el enfoque y había algo que no estaba preparado, aunque, como bien ha dicho Feijóo, los asesores a Sánchez le estaban mandando información al móvil porque estaba consultando constantemente en el móvil. Bueno, la gestión de la economía y el discurso económico va a ser muy importante en las próximas elecciones, es lógico que quiera tenerlo bien amarrado. Eva, les vamos a ir siguiendo. No sé si habrá cruce todos los meses, veremos a ver cómo evoluciona esto, pero vamos a irles siguiendo mes a mes con tu ayuda, si te parece bien. Perfecto. Gracias. Gracias.